Bienvenido a Mirándonos, un espacio donde revolucionamos todo lo que sabes sobre la salud mental desde la intersección de psicología, neurociencia, prácticas mente-cuerpo y ciencias sociales. Yo soy Marco Ratti y este podcast nace de una premisa simple pero poderosa. No vinimos a vivir para sanar, vinimos a sanar para vivir. Por demasiado tiempo nos han enseñado a separar la mente del cuerpo y a entender sin procesar. Pero hoy la ciencia nos revela lo que muchos ya sentíamos adentro. Existe otro camino para recobrar nuestra humanidad y esto es reeducar nuestro sistema nervioso. Este no es solo un podcast más sobre salud mental, es una invitación a formar parte de un movimiento que está transformando la manera en que sanamos y vivimos, porque el mirar y el ser mirado es el acto revolucionario que nos devuelve a nuestra humanidad, que es el fundamento de una sociedad sana. Bienvenido al futuro de la salud mental, bienvenido a Mirándonos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirándonos, donde vamos a hablar hoy de 6 consejos básicos de estilo de vida basados en evidencia para un sistema nervioso regulado. Este episodio nace de la pregunta que me hacen todo el tiempo. Todos me dicen, Marco, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar mi estilo de vida para regular mi sistema nervioso? Entonces el día de hoy te voy a dar 6 de esos consejos o digamos 6 de esas prácticas vitales que necesitamos para ayudar a nuestro sistema nervioso a regresar a una coherencia y a una homeostasis. Pero voy a hacer más que eso, porque como tú sabes, yo quiero desafiar el modelo de salud mental y yo no creo que la salud mental ni la salud física sea una fórmula a seguir. Muchos de ustedes que me siguen han intentado de todo para estar mejor y se han dado cuenta que aplicar esas reglas de wellness, esos consejos de Instagram, estas fórmulas que los influencers comparten, solo genera más presión, genera más estado de supervivencia y definitivamente no ayuda en mi camino de reencuentro conmigo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Sí te voy a dar esos consejos basados en evidencia, pero también te voy a decir por qué estos consejos y por qué estas prácticas solo funcionan si hay un elemento y un ingrediente indispensable que va a hacer que sí te funcionen. ¿Ok? Entonces quédate para todo el episodio porque te voy a dar esos consejos basados en ciencia, pero luego te voy a decir por qué nada de eso va a funcionar si no tienes una actitud específica y una mirada específica cuando integras o exploras cualquier tipo de recurso o de herramienta en tu recorrido de sanación y de reencuentro contigo. ¿Te parece bien? Empezamos. Quiero empezar con una introducción importante, porque hoy en día realmente hay un malentendido muy profundo sobre la sanación. Pensamos que la sanación es algo que hace falta y que nosotros tenemos que hacer. La sanación es algo que nosotros tenemos que detonar. La sanación es otro deber, como si mi cuerpo no supiera hacer esto solo. Y este es un gran error. Los humanos somos seres fundamentalmente rítmicos y somos seres que sabemos autorregularnos, sabemos regresar a una homeostasis, sabemos reorganizarnos y curarnos internamente de forma espontánea siempre y cuando estén las condiciones adecuadas. ¿Qué quiero decir? La sanación no debería ser otra lista en mi lista infinita de pendientes, porque mi cuerpo y mi mente saben sanar solos si yo genero las condiciones para que esto suceda. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos no es ¿qué más puedo hacer para sanar? ¿Qué más puedo hacer para quitarme la ansiedad? ¿Qué más puedo hacer para dejar de sentirme en supervivencia? ¿Qué más puedo hacer para no caer en relaciones tóxicas? ¿Qué más puedo hacer para deshacerme de mi trauma? Para mí esta pregunta no agrega valor. Para mí la pregunta que agrega valor, y tú sabes que yo amo las buenas preguntas, la pregunta que quiero que se quede en tu cabeza hoy y que tú sigas reflexionando es ¿por qué no están las condiciones en mi vida para que mi cuerpo pueda sanar solo?
para que este proceso natural, orgánico, de restauración, de rejuvenecimiento, de vuelta al equilibrio, que es algo que mi cuerpo sabe hacer porque lo ha hecho por miles y miles de años, ¿por qué no está en el contexto? ¿Por qué no están las condiciones para que eso pueda suceder? ¿Y cómo puedo empezar a mirar que entonces mis desafíos de salud mental y física quizás dependen menos de mis esfuerzos personales y dependen más de que estamos viviendo en un sistema y en un sistema de salud que no está diseñado para nuestra salud? No está diseñado para nuestra humanidad. Es un sistema que está diseñado para mantenernos atorados en una búsqueda incesante de wellness y sanación. Esta es mi premisa para el día de hoy. Si te parece raro, quédate conmigo porque te voy a explicar por qué y lo vas a entender. Y yo sé que si tú estás aquí es porque ya has vivido eso. Entonces queremos empezar a abrir el lente un poco más y ver cuáles son las condiciones óptimas para que estos 6 consejos que te voy a dar el día de hoy para regular tu sistema nervioso realmente jueguen a mi favor y no jueguen en mi contra. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuántos de ustedes intentan hacer una nueva rutina de ejercicio y se quedan más inflamados, más adoloridos, más desanimados o más desregulados? O simplemente no pueden por un impulso natural de postergar. Eso es lo que me refiero cuando nos recetan una dieta, un nuevo ejercicio, nuevos suplementos, una nueva práctica de meditación. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo puedo sugerir esta intervención a mi cuerpo y a mi sistema nervioso para que juegue a mi favor y no se vuelve otro deber más, otra presión más, otra cosa que me pone en lucha en contra de mí, con la cual internamente me estoy peleando porque siento que debería hacerlo para mi salud, pero no tengo ni la energía, ni la atención, ni los recursos para realmente hacerlo? ¿Sí? Y para terminar mi introducción, quiero que tomes esta mirada. Tus síntomas, tus desequilibrios, tus enfermedades no son un problema. Son un intento de estabilización y un intento de funcionalidad muy complejos. No quiero decir que los síntomas son buenos y deberíamos disfrutarlos para nada. Todos queremos estar bien de verdad. Pero este modelo de lucha en contra del síntoma no me está permitiendo ver que en realidad el síntoma es un intento de levantar una banderita roja. El síntoma es un intento de mostrar dónde debo dirigir mi atención, ¿de acuerdo? El síntoma es un intento de llevar mi cuerpo y mi mente de un estado de desorganización a un estado de más organización interna, ¿de acuerdo? Empezamos entonces con los 6 elementos básicos que queremos poco a poco cultivar, cada uno de nosotros a nuestro ritmo y a nuestra manera, en nuestra vida, para poder tener un sistema nervioso más regulado. Primero, ejercicio físico regular. Segundo, sueño de calidad y alineación de mi ritmo circadiano. Número 3, respiración consciente y lenta. Número 4, dieta densa en nutrientes y una dieta antiinflamatoria. Conexión social significativa y corregulación. Y número 6, ingesta suficiente de proteína para neurotransmisores. Esos son los 6 temas que vamos a abordar el día de hoy y te voy a recordar una y otra vez que esta no es una fórmula que tenemos que aplicar a ciegas, es una sugerencia, es una invitación a ver cómo podemos y por dónde empezamos a incluir algunos de esos elementos que, dependiendo de dónde estás tú en tu vida, en tu constitución, en tu camino de renegociación de trauma, cuáles de esos tú tienes la posibilidad de incluir a tu vida en este momento. ¿De acuerdo?
Empezamos con ejercicio físico regular. ¿Por qué es importante el ejercicio físico regular? La actividad física es uno de los reguladores más sólidos de la salud de nuestro sistema nervioso. El ejercicio mejora el equilibrio autonómico, es decir, esta variabilidad entre acelerador y freno de mi sistema nervioso. Promueve el tono vagal, significa que promueve nuestra capacidad de restauración, de vuelta al equilibrio y de capacidad de estar en el momento presente sin estar en lucha, huida o congelamiento todo el tiempo. Apoya la neurogénesis, eso es importantísimo, significa que apoya el crecimiento de nuevas neuronas dentro de mi cerebro y reduce la inflamación, algo importantísimo. Ahora, ¿cuáles son las bases científicas, sobre las cuales sabemos que el ejercicio regular, y regular qué significa, depende mucho de tu cuerpo y de tu sistema nervioso? Porque regular para ti, si llevas años sin hacer ejercicio, quizás regular es 1 o 2 veces por semana. Quizás si tú ya tienes una condición y una rutina, 5 o 6 veces por semana. ¿De acuerdo? Entonces, idealmente, dependiendo de nuestra condición, quisiéramos llegar a tener 5 o 6 días de ejercicio por semana, donde combinamos una mezcla de 3 tipos fundamentales de ejercicio. Cardio, es decir, donde elevamos nuestra frecuencia cardíaca. Resistencia, que es donde hacemos fuerza y incrementamos nuestra masa muscular. Y 3 es estiramiento y relajación de mis músculos y mis tejidos. Entonces prácticas como stretching, como yoga y cosas parecidas. ¿Cuáles son las bases científicas que nos hacen saber que el ejercicio regular es indispensable para la regulación de mi sistema nervioso? 1. El ejercicio aeróbico, eso sobre todo para la parte cardio, mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o conocido en inglés como Heart Rate Variability, HRV. Esto es importantísimo porque cuando mi HRV tiene suficiente flexibilidad. El HRV, para explicarlo de una forma rápida y sencilla, significa que cuando yo inhalo, mi frecuencia cardíaca se eleva y cuando yo exhalo, mi frecuencia cardíaca baja. Eso es algo sano. Entonces, cuando nuestro HRV tiene esa flexibilidad, este es un marcador de la actividad parasimpática. ¿Qué significa? Que la variabilidad en esta frecuencia cardíaca es un marcador de mi salud. Es un marcador de mi capacidad de tener un sistema nervioso flexible que se puede activar. Puedo pisar el acelerador cuando necesito, pero cuando yo quiero, puedo frenar, puedo pisar el freno, puedo descansar, puedo disfrutar, puedo restaurarme. Segundo elemento basado en ciencia de por qué la actividad física es importantísima es porque reduce la sobreactivación simpática. ¿Qué significa? Es que baja este nivel de aceleración constante que hoy en día tenemos por muchas razones, pero podemos resumirlo en un estilo de vida donde hay urgencia, donde hay prisa, donde hay, aceleración constante. Entonces, en el momento que usamos nuestros músculos, que subimos nuestra frecuencia cardíaca y que sudamos, estamos descargando parte de esta sobreactivación del sistema nervioso simpático. Entonces mi sistema nervioso dice, ya no hay esta sobrecarga, ya puedo estar en un estado de mayor regulación. Y finalmente, otro elemento que les quiero traer es que el ejercicio incrementa algo que suena complicado, pero no es, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿sí? O BDNF. Este factor neurotrófico básicamente marca qué tan neuroplástico es mi cerebro y mi sistema nervioso. Y eso es importantísimo, porque nuestros hábitos, nuestras emociones, mi estilo de vida, nuestras creencias, ¿sí? Están literalmente cableadas en mi cerebro, en mi sistema nervioso, y de ahí cableadas en mis movimientos, en mis tejidos, en mis patrones de movimiento o en mis patrones de congelamiento. Entonces nosotros ya sabemos que el ejercicio apoya la neuroplasticidad del cerebro. ¿Qué significa? Que fomenta la posibilidad de que mi cerebro se vaya recableando, que mis estructuras cerebrales cambien y que entonces yo básicamente pueda cambiar.
¿Sí? Cuando estamos extremadamente estresados o estamos crónicamente desregulados, mi neuroplasticidad baja. Esto significa que la posibilidad de aprender cosas nuevas y de hacer cambios en mi vida baja considerablemente. Entonces, ok, el ejercicio es fundamental para la regulación de nuestro sistema nervioso, pero ¿qué significa esto para cada uno de nosotros? Tenemos que entender en dónde está nuestro sistema nervioso. Es decir, necesito encontrar una rutina de ejercicio que genere suficiente esfuerzo y suficiente estrés positivo al ejercitarme, pero no tanto estrés que me desborde, que me deje agotado y que me deje sobreinflamado. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, el consejo aquí es cómo puedo empezar a ver qué disponibilidad hay dentro de mí para hacer ejercicio. Y esto en términos prácticos significa empezar buscando algo que crees que te pueda gustar. Quizás ya tienes rutinas o tipos de ejercicio que te gustan, pero si todavía no sabes, solo comienza con una idea. ¿Cuál se siente más afín a mí? ¿Sí? Y luego comienzas poco a poco, sobre todo si estás saliendo de una etapa de desregulación crónica o si estás en una etapa de estrés crónico, tienes que empezar poco a poco. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso va a percibir si haces demasiado ejercicio de repente o sobreestimulas tu cuerpo a través del ejercicio. Tu sistema nervioso lo va a percibir como otra señal de amenaza y va a incrementar la respuesta de lucha-huida en lugar de favorecer una respuesta de regulación y de regeneración de tu cuerpo y de tu sistema nervioso. ¿Ok? Eso entonces significa empezar poco a poco, empezar a reconocer las señales de tu cuerpo. Cuando estoy estirando mi sistema nervioso, lo cual está bien, y cuando ya estoy estresando mi sistema nervioso. ¿Cuáles son mis marcadores personales de que esta actividad de ejercicio con esta duración y con esta intensidad está haciendo lo que yo puedo contener, lo que yo puedo tolerar en este momento? Y para todos ustedes que son profesionales de la salud, por favor tomen en cuenta esto. No receten rutinas de ejercicio fijas o rígidas. Tienes que ir 5 veces por semana y hacer mínimo 30 minutos. No. Sugieran actividades de alto impacto, de bajo impacto, de una cierta duración, de una cierta intensidad, dependiendo de lo que tú ya conoces de tu paciente, pero siempre respetando la tolerancia y la capacidad del sistema nervioso de este paciente, y velo explorando poco a poco con tu paciente. ¿Ok? Entonces, otra vez, no es lo que haces, es cómo lo haces. No es cuánto haces, es cuánto tú puedes tolerar en este momento. Porque entonces el ejercicio se vuelve una actividad que realmente nutre al sistema nervioso y ayuda a desactivar el estado de lucha-huida en lugar de volverse otro elemento que me pone en un estado de supervivencia. ¿Hasta aquí todo bien? Vamos con el número 2. Sueño de calidad y alineación de mi ritmo circadiano. ¿Por qué es esto importante? Dormir es esencial, lo hemos escuchado en todos lados, es esencial para el equilibrio de mi sistema nervioso autónomo y es importantísimo para la reparación neuronal y la regulación emocional. ¿Qué significa? Cuando yo duermo, hay muchos procesos profundos internos de rejuvenecimiento físico, mental y emocional. Podemos decir que cuando duermo, y dependiendo de la calidad y la profundidad de mi sueño, yo voy digiriendo las experiencias del día. En el día estamos activos, estamos atentos a muchas cosas, entonces mi cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Sabes? Es un poco como cuando en el día a día nada más dejas la cocina limpia, los baños limpios y haces la cama, pero luego en el fin de semana dices, no, bueno, hoy tengo que abrir la bodega y ordenar un poco la bodega. De lunes a viernes, ¿dónde da tiempo de ordenar la bodega? Simplemente tu atención no está ahí. El sábado y domingo, que hay menos cosas sucediendo y menos cosas que atender, puedes empezar a hacer la limpieza profunda. El sueño finalmente está diseñado para eso. Esos momentos de reparación y restauración donde yo puedo digerir mis experiencias diarias.
¿Cuál es la base científica de que el sistema nervioso necesita dormir y necesita una alta calidad de sueño? Número 1. La privación crónica del sueño deteriora la conectividad entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. ¿Qué significa esto? La corteza prefrontal es mi parte más racional, es mi parte donde yo puedo tomar decisiones, donde percibo las opciones, donde veo la vida con una cierta objetividad. Es la parte ejecutiva. Desde ahí tomo acciones ancladas en la realidad. El sistema límbico, que es la parte más central del cerebro, es la parte donde están sobre todo nuestras emociones, donde están nuestras memorias. Entonces, está comprobado que cuando yo no tengo la cantidad y la calidad de sueño que mi sistema nervioso necesita, ¿sí? No lo que me recetan de forma global, lo que yo necesito, esta conexión entre la parte emocional del cerebro y la parte ejecutiva del cerebro se merma. ¿Qué significa eso? Que ya no hay una coordinación entre lo que sientes y lo que haces. Significa que entonces puede ir de ambos caminos. Puede decir que tomo decisiones muy frías sin tomar en cuenta pues mi mundo emocional, y entonces quizás no dándome el cuidado o no dando la atención necesaria a mis emociones, entonces tomando un proyecto de trabajo más cuando mi cuerpo me está diciendo no puedo más, o cuando mi cabeza me está diciendo estoy viviendo un duelo y simplemente no puedo con más pendientes. Pero puede funcionar al revés también, es decir, cuando yo tomo decisiones muy impulsivas, decisiones que son basadas demasiado en la subjetividad y en la percepción emocional de la realidad, sin la objetividad necesaria para ver cómo tomo en cuenta la emoción, pero al mismo tiempo veo cuál es la mejor manera de expresar o atender esa emoción que requiere de mi corteza prefrontal. ¿Ok? Otra cosa importantísima, el sueño mejora otra vez la variabilidad, ¿no?, de la frecuencia cardíaca, ¿no?, el HRV, y modula el eje HPA. El eje HPA es una parte importantísima, ¿no?, de mi sistema, sobre todo glandular, que es, digamos, uno de los circuitos más importantes que involucran los riñones y las suprarrenales y el cortisol en mantener un estado de estrés, ¿ok? Recordemos que el estrés no es malo siempre y cuando no se vuelve crónico, ¿ok? El sueño nos ayuda a equilibrar mi respuesta de estrés. ¿Esto qué significa? Que hoy en día tendemos a tener una reacción de estrés desmesurada porque nuestra línea base ya está fuera de nuestra ventana de tolerancia. Significa que la línea base de estrés que yo vivo nunca regresa a cero, por así decirlo. Nunca regresa a un estado de relajación profunda. Y el sueño profundo ayuda poco a poco a reeducar mi sistema nervioso, a poder bajar su nivel de alerta, de hipervigilancia y de sobreactivación a una línea base mucho más neutra y saludable. ¿De acuerdo? Y otro elemento científico importante es que cuando nos desalineamos de nuestro ritmo circadiano, ¿sí?, es decir, cuando no tenemos ciclo de despertar y de dormir relativamente estable y regular, eso está relacionado con la inflamación, ¿sí?, y con la dificultad en el sistema nervioso de recuperarse, ¿sí?, y de regresar a un estado de equilibrio. Entonces, en pocas palabras, el buen sueño, el sueño profundo, reduce nuestra inflamación. Nuevamente, ¿qué hacemos con toda esa información? Porque quizás tú me estás escuchando y dices, suena todo perfecto, ya lo he escuchado todo, pero yo sigo no pudiendo quedarme dormido, o me despierto a la mitad de la noche, o tengo pesadillas, o duermo 8 o 9 horas, pero amanezco más cansado que antes. ¿Qué nos quiere decir todo eso? Que hay demasiada sobreestimulación y demasiada sobresaturación en el día, que entonces mis mecanismos
orgánicos y naturales del sueño no están pudiendo con esta sobresaturación. Regresando a la metáfora de la bodega, ¿no? Abro la bodega y me caen encima 300 cajas, entonces no me da tiempo en sábado y domingo de reorganizar mi bodega. No me da tiempo, no tengo la profundidad y la calidad de sueño de digerir toda la sobreestimulación que sucedió en ese día y probablemente lo que traigo acumulado de días, meses o décadas anteriores. Entonces, por eso es que dicen que un buen sueño comienza cuando amaneces. Es decir, cambiar nuestro sueño no comienza con el sueño, comienza cómo llevamos nuestro día. Así que un consejo práctico es ¿qué puedo restarle a mi día que agrega valor? Esa es otra pregunta que te lleves de reflexión. Quiero que te la lleves de reflexión. ¿Qué puedo restar a mi día que va a agregar valor a mi día? Normalmente pensamos, ¿qué puedo sumar a mi día que agrega valor a mi día? Aquí la filosofía es menos es más. ¿Qué puedo restar a mi día que agrega más valor a mi día a favor de un sistema nervioso regulado? ¿Sí? Porque mi cerebro y mi sistema nervioso necesitan un tiempo para prepararse para el sueño, para ir bajando las revoluciones. Entonces, el nivel de intensidad que yo manejo en el día se va a reflejar en la calidad de mi sueño. ¿De acuerdo? Y yo sé que no podemos hacer cambios repentinos ni en nuestra vida diaria, ni en nuestra rutina de sueño. Otra vez tenemos que empezar poco a poco. ¿Qué significa poco a poco? Quizás poco a poco significa que si me quiero dormir a las 10, me aseguro que 2 horas antes estoy haciendo actividades análogas, es decir, sin dispositivos. Estoy haciendo actividades donde uso mi cerebro de otra forma, es decir, de una forma social, o haciendo manualidades, o haciendo algún tipo de actividad artística, o caminando, haciendo movimiento, ejercicio. Es decir, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita mi sistema nervioso para bajar las revoluciones? ¿Cuánto tiempo necesito para sentir que estoy listo para irme a dormir? Lo ideal es que tú explores qué necesitas hacer durante el día para que cuando ya llegue la hora en la cual tú te quieras dormir, tú ya sientas esta sensación de ceder, de sueñito rico, de querer ya ir a este espacio de descanso profundo. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata solo de seguir todas las reglas, evita las pantallas, no te estimules, bla, 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 bla. Sí, pero ¿cuáles de esas cosas puedes hacer tú ahora? ¿Cuál es más fácil? ¿Por dónde es más fácil empezar? Y lleva eso como una exploración. ¿Ok? Tercer punto. Respiración lenta y consciente. Y tú me vas a decir, claro, obvio, eso ya lo he escuchado. Pero entendamos por qué la respiración es tan fundamental para un sistema nervioso regulado, ¿sí? Entonces, 2 cosas. La primera es que la respiración influye directamente en nuestro nervio vago. Y el nervio vago es el freno de nuestro cuerpo. Es que nos permite decir, ahora voy a parar. Ahora voy a ir más lento. Ahora voy a disfrutar. Ahora voy a saborear este momento. Y la otra cosa importante es que la respiración puede ser automática o puede ser más consciente. ¿Sí? Cuando la respiración automática es una respiración que es impulsada por nuestro tallo cerebral, por la parte reptiliana de nuestro cerebro, por la parte que se encarga de sobrevivir. Y esta tiende a ser una respiración más superficial, más rápida y más errática. Significa que es una respiración que no llena mis pulmones completamente de aire o que no los vacía completamente de dióxido de carbono. Es una respiración que no lleva suficiente oxígeno al cerebro. Entonces es una respiración que simplemente no me nutre. Además, al ser una respiración automática, es una forma de transmitirle a mi cerebro que yo no puedo estar presente en este momento. Es una forma de que mi sistema nervioso dice, puede haber peligro, puede haber estrés, puede haber amenaza, entonces necesito empezar a disociarme y a respirar de forma automática. Ahora, eso está bien. No podemos respirar conscientemente todo el día. Eso tampoco sería saludable. Pero sí queremos hacer el hábito poco a poco, ¿sí?
de que haya momentos en el día donde en lugar de respirar de aquí, del tallo cerebral, de forma automática, ya sabes cuántas horas pasas al día sin darte cuenta que estás respirando, es de eso que estoy hablando, y más bien podemos empezar a transicionar para que el impulso de la respiración venga de mi corteza prefrontal. Es decir, que la respiración se vuelva una actividad voluntaria, que es lo que hacemos en las disciplinas de yoga y meditación, ¿de acuerdo? Y entonces cuando la respiración viene de este centro de comando, de este centro ejecutivo de la corteza prefrontal, mi sistema nervioso dice, ok, no hay peligro, no hay amenaza, puedo ser yo, puedo ir más lento, puedo ser más creativo, puedo explorar nuevas posibilidades y de repente la vida la percibes como un arco iris en lugar que una nube gris, ¿ok? ¿Cuál es la base científica de eso? La respiración lenta, aproximadamente 5 o 6 respiraciones por minuto, reduce, ¿no? La intensidad y la velocidad interna, mejorando la variación de la frecuencia cardíaca, de la cual hemos hablado mucho, lo cual reduce la ansiedad, reduce la prisa y entonces baja la percepción de estrés, emergencia, amenaza. Además, la respiración a frecuencia de resonancia, ¿no? Si la respiración que va más lenta mejora nuestra regulación emocional y nos permite poner atención a nuestros procesos internos. Y eso se conecta con lo que hablábamos del punto anterior del sueño. Cuando respiro consciente unos momentos al día y entonces pongo atención a mi mundo interior, permito a mi sistema nervioso y a mi cerebro de procesar las experiencias que están sucediendo en este momento. Entonces no acumulo en mi bodega todas esas experiencias mentales, físicas y emocionales que luego en la noche me saturan y me producen insomnio. ¿De acuerdo? Entonces la respiración lenta y consciente es ideal para no solo bajar la intensidad, para no solo sentirme seguro y a salvo dentro de mi cuerpo, para no solo tener más capacidad de intervenir y responder a la vida desde donde realmente queremos responder a la vida, pero también permite el procesar todas estas experiencias de tal manera que no se va llenando mi bodega, ¿no?, de experiencias no procesadas. Ahora, nuevamente, ¿qué significa eso para ti? ¿Cómo es viable poner en práctica esto para ti? Porque voy a mencionar otro caveat importante. Hoy en día que hay tantas prácticas de yoga y meditación, se ha vuelto una práctica común el querer manipular nuestra respiración todo el tiempo. Por ejemplo, con los pranayamas. Ahora, los pranayamas son estas técnicas de respiración que vienen de la tradición del yoga. En general son fantásticos, ayudan mucho, pero depende de tu estado de desregulación del sistema nervioso. No sabes cuánta gente llega conmigo que van a clase de yoga y les piden hacer ciertas respiraciones y les produce más ansiedad, más congelamiento o se disocian por completo. ¿Por qué? Porque nuestro patrón respiratorio hace cuenta que es como una armadura. El primer nivel de acorazamiento que generamos como mecanismos de mantenernos funcionales en el mundo es manipular nuestra respiración. Eso normalmente comienza desde muy pequeños y se repite cuando hay momentos de shock o de trauma, de desafío, pero nuestro patrón respiratorio refleja nuestro nivel de regulación y seguridad interior. Entonces cuando yo vengo y quiero hacer un pranayama intenso y retener el aire adentro, retener el aire afuera, manipular mi patrón respiratorio, que son mis muletas para ser funcionales en el mundo, mi sistema nervioso puede rechazar eso y decir, eso no está bien. Yo necesito esa respiración fragmentada, yo necesito esa respiración superficial, no me la vayas a quitar. Ahora no estoy dispuesto a respirar más profundo, porque tal vez no estoy dispuesto a sentir más, porque tal vez simplemente no tengo las herramientas para estar más en mi cuerpo. Entonces, respiración lenta y consciente, obviamente sí, pero ¿cómo puede adaptarse eso a la condición de tu sistema nervioso? Entonces, para todos los educadores, profesionales de la salud que me siguen, nuevamente,
¿cómo puedes respetar tú la neurobiología de tu paciente, de tus alumnos, de tus clientes, sabiendo que en general la respiración lenta y consciente es buena, pero que la tienes que adaptar al nivel de desregulación del sistema nervioso de tu paciente? Porque nuevamente, solo así el sistema nervioso va a recibir esa técnica de respiración como un recurso, como una intervención positiva, como una intervención que me hace pendular hacia más homeostasis y más coherencia, en lugar de ser una intervención que otra vez me sobreestimula, me abruma, intenta deshacerme de mis muletas y mecanismos de defensa, y entonces voy a rechazar esto, generando más ansiedad, por ejemplo, o simplemente me voy a disociar y me vuelvo astral pensando que estoy teniendo una meditación fantástica, y en realidad estoy fortaleciendo estos mecanismos de congelamiento y de disociación. ¿Ok? Número 4. Una dieta densa en nutrientes y una dieta antiinflamatoria. ¿Por qué eso es importante? Una dieta antiinflamatoria para el cerebro reduce la inflamación sistémica y apoya las funciones necesarias y básicas de nuestros neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que la inflamación es el gran mal de nuestros tiempos, ¿no? Nuestro estilo de vida en general es promotor de inflamación, y sabemos que la inflamación es buena en pequeñas dosis porque permite ciertos procesos naturales de purificación y de recuperación de nuestro cuerpo, ¿no? Como cuando nos da fiebre. Pero la inflamación crónica es el precursor de la gran mayoría de enfermedades crónicas físicas, mentales y emocionales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos, no, que una dieta antiinflamatoria apoya al cerebro y al sistema nervioso? Sabemos porque esas dietas, por ejemplo, como la dieta mediterránea, tienden a favorecer nutrientes como omega 3, como magnesio, como vitaminas del grupo B, ¿no? Las cuales todas apoyan a la salud neurológica de nuestro cerebro, ¿no? Y como este tipo de dietas favorecen la salud del microbioma intestinal, ¿no? Y eso favorece, el microbioma seguro ya lo han escuchado, es importantísimo por miles de razones, es nuestro segundo intestino, es importante para el sistema inmunológico, pero otra cosa importante es que ya sabemos que una microbioma intestinal saludable apoya la comunicación con el nervio vago. ¿Qué significa? Que hay una interacción entre nuestra salud intestinal y mi capacidad de sentirme a salvo. Y si lo piensas bien y no te vas tan lejos, tú sabes que cuando tienes un nudo en la panza, es porque te sientes o ansioso, o amenazado, o incómodo, o manipulado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, favorecer una dieta que ayuda a reducir la inflamación y que promueve un microbioma no intestinal saludable, eso va a ayudar a la regulación de mi sistema nervioso, a mi capacidad de regresar a esta línea base de regulación y esa homeostasis, que es lo que nos permite sentirnos de vuelta en casa, nuevamente habitándonos. ¿Ok? Otra vez, no es lo que comes, pero también es cómo lo comes y de dónde viene. Y si ahora estás escuchando eso y tienes una dieta a base de Red Bull, Coca-Cola, cigarro y papas fritas, no cambies tu dieta de un día a otro, porque tu sistema nervioso se va a rebelar, tus intestinos se van a rebelar, y entonces otra vez este cambio de hábito va a ser percibido como un ataque a ti en lugar de una intervención a tu favor. Quinto elemento para la regulación de un sistema nervioso, y ese es uno de los que más me encanta, más importante de todos, y que pasa muy desapercibido en nuestro mundo y en el modelo de salud mental en el cual vivimos. Y esa es la conexión social significativa, es decir, la corregulación que sucede cuando dos seres humanos tienen una interacción significativa.
Ojo, con significativa no quiero decir solo profunda, solo seria. Significativa puede significar, valga la redundancia, una conexión donde me río, donde me siento visto, donde nos divertimos, donde hablamos de bobadas, ¿ok? Entonces, significativo no es solo profundo e intenso, para todos los intensos que me están escuchando, que yo sé que hay muchos, pero conexión social significativa es cualquier interacción donde yo me siento cómodo, donde yo me siento seguro, inclusive donde yo siento que con esta persona me puedo dejar ver como ridículo si quiero o lo necesito, ¿ok? Entonces sabemos, y eso es algo importantísimo que viene de la teoría polivagal, que la conexión social es un neuromodulador. ¿Qué significa neuromodulador? Que cuando tenemos conexiones sociales, y eso puede ser amistad, social, familia, pareja, equipo de trabajo, no importa. Pero cuando tenemos esa sensación de vínculo, esa sensación de conexión, nuestro sistema nervioso simpático comienza a bajar su activación, nuestro nervio vago se enciende y entonces regresamos nuestro sistema nervioso a un estado de regulación, un estado donde puedo estar no solo más tranquilo y en paz, palabras muy trilladas, pero sobre todo donde yo puedo ser yo, donde yo puedo habitarme, donde yo me siento adentro de mi cuerpo, donde yo puedo ser visto, ¿ok? Entonces, el compromiso social, que es la versión técnica de la palabra conexión, es fundamental. Le llamamos un imperativo biológico, es decir, es necesario para nuestra supervivencia. Y algo que hablo mucho hoy en día es que nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro está muy confundido porque hoy tenemos mucha conexión, mucha proximidad con mucha gente, sin intimidad y sin seguridad. Y para mi cerebro eso genera mucha confusión, porque yo tengo la expectativa neurobiológica que si hay proximidad, si hay tanta comunicación como los 3000 WhatsApps que intercambiamos en un día, debería también haber un cierto grado de seguridad, de intimidad y de apreciación, que fortalece y recuerda el vínculo. Y hoy en día no es así. Tenemos 3 millones de conexiones, 3 millones de momentos de proximidad, pero muchas veces llevamos años, y digo años porque lo veo en mi consulta todo el tiempo, sin sentirnos vistos, sin sentirnos escuchados, sin tener una sensación de intimidad que sea emocional, intelectual o física, y sin realmente sentirme a salvo con otro ser humano, ¿ok? Además, sabemos que estos mecanismos de involucramiento social favorecen la oxitocina, ¿sí? Reducen el cortisol y entonces otra vez le recuerdan a mi sistema nervioso que no necesito atorarme en un estado de supervivencia. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos que tomar un momento de honestidad radical, sin forzarte, sin culparte y solo empezar a mirar tu red de apoyo, tu círculo social, tu sistema familiar. Ese es otro tema, lo dejamos para otro podcast. Tus relaciones interpersonales románticas o de pareja. ¿Cómo es que estas conexiones promueven y apoyan tu sentido interno de identidad? ¿Cómo es que esas conexiones apoyan tu sensación de seguridad interna? ¿Cómo es que esas conexiones están ahí respaldando que tú vayas al mundo y tomes los riesgos que tú estás lista para tomar en esta etapa de tu vida? ¿Cómo es que esas conexiones te hacen sentir que tu existencia es celebrada por el hecho que existes, no por cuánto produces, no por cuánto valor agregas, no por lo que haces? Los humanos somos mamíferos que estamos diseñados, y eso ha sido parte de nuestra evolución, estamos diseñados para prosperar en esas conexiones seguras. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque el modelo de wellness y de salud hoy en día promueve una salud individualista. Es decir, yo tengo que hacer todas esas cosas para estar bien y casi todas las hago solo. El ejercicio, la dieta, la terapia, la meditación. A veces hay otro ser humano por ahí, pero no se toma en cuenta que nunca voy a estar bien
y nunca voy a estar en paz y nunca voy a tener la regulación del sistema nervioso que yo necesito para sentirme humano si no tengo estas conexiones sociales significativas. ¿De acuerdo? Entonces, no te presiones, ese es un tema delicado, muy delicado, porque muchos de nosotros nos sentimos solos. Y aunque por fuera puede parecer que estamos rodeados por miles de personas, cuando nos hacemos la pregunta realmente honesta de ¿cuántas personas me hacen sentir a salvo? ¿Cuántas personas puedo llamar en cualquier momento? ¿Cuántas personas puedo contarle esta cosa que me sucede, que no contaría a nadie más porque me da vergüenza, pero a esta persona sí se lo puedo contar? Entonces solo comenzar a mirar tu círculo social desde ese lente más compasivo. Y eso ya va a empezar a introducir unos cambios. Y finalmente, un elemento específico de la dieta, ese es nuestro sexto consejo para la regulación del sistema nervioso, y es la proteína. ¿De acuerdo? Ese es un tema controversial y les voy a admitir que es un tema en el cual yo tuve que tener un momento de honestidad radical. Yo fui vegetariano probablemente 15 años y vegano más o menos on and off unos 2-3 años, porque era parte de mi camino espiritual, era parte de mi linaje cuando tenía mis votos monásticos. Y llegó un momento que yo me di cuenta que mi cuerpo ya empezó a pedirme proteína otra vez, más proteína. Y sobre todo proteína animal. Y les voy a confesar eso, y es algo muy personal, esa es mi experiencia, no significa que tiene que ser la tuya, pero cuando yo comencé otra vez a comer proteína animal, mi cerebro empezó a girar otra vez de otra manera. Pero no solo eso, no solo tenía más claridad mental, sino que empecé a habitarme más. Y eso me sorprendió. Empecé finalmente a poder hacer más ejercicio. Empecé a poder conectar mejor a nivel social. Y obviamente son muchos factores y muchas variables, pero lo que quiero decir es que yo tuve una experiencia personal donde yo tuve que confrontarme a mí mismo y reconocer que para mi sistema nervioso la etapa de ser vegetariano ya no funcionaba. Y ahora quiero explicar por qué. La proteína proporciona los aminoácidos necesarios para la producción de neurotransmisores y la reparación de la mielina. La mielina es una cosa fantástica, yo amo la mielina, los que han estudiado conmigo saben que hablo de la mielina todo el tiempo, no lo vamos a hablar aquí, lo podemos hablar en otro momento, porque la mielina es como una capa protectora de nuestros nervios que tiene muchas funciones, pero en términos simples la mielina nos permite sentirnos seguros con otros seres humanos. La mielina se forma en nuestra etapa de desarrollo temprano, sobre todo entre la semana 30 y 40 del periodo de gestación, ¿sí? Y en los primeros 6 meses de vida. Y cuando hay trauma del desarrollo, cuando hay trauma perinatal, cuando hay trauma en los primeros meses de vida, el desarrollo de esta mielina se merma. Y es un poco sentirnos como ir por la vida como un cable pelado. Me siento expuesto porque los nervios no tienen esa capa protectora. Esa es una explicación muy simple, les digo, es un tema fascinante, lo dedicamos para otro episodio. Pero a lo que voy hoy es que sabemos que la proteína favorece la producción de aminoácidos, lo cual favorece la producción de neurotransmisores y la reparación de esta capa protectora de mielina que nos hace sentir que la vida es dulce y suave y que podemos confiar en otros seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos, ¿sí?, que los aminoácidos de proteína como el triptófano, la tirosina o la glutamina son precursores de nuestros transmisores fundamentales. Neurotransmisores fundamentales son serotonina, dopamina y GABA sobre todo, ¿no? Sabemos que una ingesta adecuada de proteínas, ¿sí?, apoya esta reproducción de la mielina. Entonces todavía más importante si hubo trauma infantil o trauma de desarrollo, ¿no? Entonces queremos ver, es solo una exploración, eso obviamente depende de ti, depende de tu estilo de vida, depende de tus valores, depende de tu religión, depende de tu nivel de trauma, ¿no? Pero en general la investigación está bastante clara.
Cuando incluimos proteína de alta calidad en nuestra comida, ¿sí? Algunas proteínas de fuente animal, pero proteínas también de fuente vegetal, ¿sí? Eso favorece la regulación de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Apoya nuestro estado de ánimo, nos permite ser más resilientes, nos permite ser más flexibles y apoya nuestras funciones cognitivas. Entonces pueden ver cómo estos 6 elementos que ayudan a regular nuestro sistema nervioso están todos íntimamente relacionados. La proteína me permite hacer ejercicio, me permite desarrollar masa muscular, y cuando entonces hago ejercicio, eso ayuda al sueño, y cuando ayuda al sueño, entonces puedo poner mejor atención, y cuando pongo más atención puedo tener y elegir mejor mis conexiones sociales. Entonces esta es una red, ¿sí? Este es un rompecabezas muy personal. Y cuando trabajamos y acompañamos a otras personas, queremos mirar este mosaico hermoso de este ser humano. Para mí cada ser humano es un mosaico de experiencias, de emociones, de creencias, de tejidos, de movimientos. Y cuando yo trabajo en consulta, una de las cosas que hago, eso es parte del método que yo enseño a los terapeutas que formo. Lo primero que hago, tengo un método de escucha activa que me permite como casi hacer un mapa mental, pero no es un mapa mental porque es más un mapa sensorial de cuáles son y cómo se manifiestan todos esos elementos de rompecabezas. Más que rompecabezas, me gusta la palabra mosaico, del mosaico de esta persona. Y las piezas del mosaico de esa persona, ¿qué dibujo dan? ¿Qué imagen dan? ¿Qué identidad le dan a esta persona? Y qué tan real, qué tan alineado a la verdadera esencia de esa persona es ese mosaico que se ha construido. Porque muchas veces el mosaico que se ha construido es una respuesta traumática, ¿sí? Es una respuesta de supervivencia. Son mecanismos de compensación que tuvimos que desarrollar para sobrevivir. Y en la medida que buscamos sanar y regresar a la vida, no atorarnos en la sanación, buscar la vida, tenemos que mirar este mosaico y mirarlo por lo que es. Y a veces miramos el mosaico y es muy disfuncional y hay mucha desorganización y hay muchas piezas que no empatan. Pero cuando lo miramos con esta mirada compasiva, con esta mirada de asombro, wow, tu mosaico aprendió a sobrevivir así. Esa fue la opción menos peor que tu cerebro, que es tan sofisticado, tan inteligente y tan espectacular, encontró para sobrevivir. Y cuando el paciente se siente visto así, inmediatamente se siente validado. El paciente inmediatamente dice, no soy defectuoso, soy un mosaico. Soy un mosaico que ha sobrevivido. Y entonces tengo más recursos que trauma, tengo más vida que herida, porque si no ya no estuviera aquí, o estuviera mucho peor de lo que estoy. Y entonces cuando comenzamos a mirarnos como este mosaico único y hermoso, y a veces complicado y adolorido y disfuncional, no queremos negar de ninguna manera todo el dolor que potencialmente cargamos, pero cuando lo miramos como un mosaico, ya lo vemos como una obra de arte. Y eso para mí es la mirada que yo enseño a las personas que entreno. Nuestro trabajo es llevar ciencia y arte a nuestros espacios terapéuticos. Llevar ciencia y arte a nuestros espacios educativos. ¿Por qué? Porque la manera en cómo nos desarrollamos, nos desenvolvemos, nos protegemos y sobrevivimos tiene un elemento científico, está basado en mi cerebro, en mi sistema nervioso, y lo necesitamos entender y aprender a leer, pero hay un elemento, cuando yo hablo de arte, es un elemento humano. Hay un elemento sorpresivo, hay un elemento casi místico, ¿sí? De cómo cada ser aprende a estar en su cuerpo dadas las experiencias que ha vivido. Y cuando honramos el mosaico único de cada uno de nosotros, nos sentimos validados y ahí podemos empezar nuestro recorrido de vuelta a la vida.
Ahí podemos honrarnos los unos a los otros. Ahí podemos poner las bases para una sociedad que aprecia la desorganización y disfuncionalidad inherente de cada uno de nosotros como un valor agregado, no como algo a suprimir. Ahora la sociedad ve el trauma como algo a sanar, como algo a mejorar, como algo a no ver. Y yo veo todos los días en mi consultorio lo opuesto. Yo veo que el trauma nos da superpoderes. Que el trauma nos permite generar este mosaico súper complejo en donde cuando lo comenzamos a mirar bien y a permitir las condiciones, como hablábamos al principio, ¿no?, de este podcast, las condiciones para que el movimiento natural y orgánico de restauración y sanación de mi ser suceda, porque mi cuerpo lo sabe hacer. Yo lo veo en mi consulta, chicos, todos los días. Cuando generamos las condiciones de seguridad y de presencia empática y de compasión y de atención, el cuerpo del paciente comienza a sanar solo porque lleva décadas esperando poderse reorganizar. Lo único que necesitaba era la mirada correcta. Era la mirada de otro ser humano que dice: te entiendo, te escucho, te valoro, aprecio ese mosaico. Pero esta mirada, chicos, no es cognitiva. Y lo que pasa a muchos de mis colegas profesionales de la salud y educadores es que lo entienden eso, pero no lo puedes solo entender. Lo tienes que transmitir a través de tu cuerpo. Lo tienes que entregar a través de tu presencia. Lo tienes que ofrendar a través de un estado de regulación de tu sistema nervioso, que es un lenguaje que el sistema nervioso de tu paciente está entendiendo sin palabras. Y entonces tiene un poder porque va profundo. Va a los tejidos, va a los músculos, va a los órganos, va a las células, y eso devuelve vida y homeostasis. ¿Ok? Entonces regresemos a la premisa del episodio de hoy para cerrar. Los humanos somos seres fundamentalmente rítmicos que sabemos regresar a nuestro ritmo, lo que a nosotros nos mantiene sanos, que es único para cada uno de nosotros. No hay fórmulas para la salud mental, solo hay respetar la unicidad y la imperfecta perfección de ritmo de ese ser humano. Y cuando generamos las condiciones, nuestros cuerpos se reorganizan, se autorregulan y se curan. Y esa es mi mirada. Cómo generamos contextos y condiciones en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades, donde aprendamos cuáles son esas condiciones para que nuestra humanidad florezca. Y entonces la pregunta no es, me enredé yo solo, la pregunta no es ¿qué más hacer para estar bien? La pregunta es ¿qué no estamos haciendo? ¿Qué es lo que no estamos haciendo para generar las condiciones para que nuestros cuerpos y nuestras mentes sepan sanar y regresar a su entereza con sus propios recursos internos? Y sabes que me gusta dejar cada episodio con una acción a tomar, y mi acción para ti el día de hoy es esta reflexión. ¿Qué puedo restar a mi vida que va a agregar valor? Es decir, ¿qué resto de la ecuación de mi vida? Y a restar este elemento, por tan pequeño que sea, la ausencia de esto va a agregar más valor a mi vida. Esa es la pregunta que te dejo. Reflexiónala, siéntela, encuérpala, vívala y luego déjame un comentario. ¿Qué es lo que te interesa explorar? Lo puedes solo probar, es solo un ejercicio. ¿Qué te interesa explorar, restar a tu vida, sabiendo que quizás la ausencia de eso va a agregar valor, va a devolverte más regulación, va a permitirte ser más tú y sobre todo te va a permitir disfrutar y gozar más de esta vida hermosa que se nos ha concedido? Nos vemos en el próximo episodio.